En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar y vamos a agradecerle, pedirle a Dios en esta noche que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, queremos rogarte en esta noche, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, y hacernos entender las cosas que están pasando, las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, Señor. Para que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu quiere hablar a cada uno de los presentes, Señor. Padre amado, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta carta del apóstol Pedro, la segunda carta, está fechada aproximadamente en el año 66 al 68 después de Cristo. Y aquí vemos algo que dedica una parte importante de esta carta, la última carta del apóstol Pedro, y la última porción de la misma, se enfoca a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y si leemos unos versículos antes, en el capítulo 3, verso 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando acerca de una actitud que habría en los últimos tiempos, antes de que retornase Jesucristo. Dice la palabra que se levantarían burladores. ¿Qué significa postreros días? Postreros días significa días antes del final, días antes del fin. Se levantarán burladores, gente que se mofará, gente que se reirá, gente que ridiculizará, gente que menospreciará la palabra de Dios. Y dice que dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No ha venido el Señor, no ha llegado, no ha retornado por su iglesia. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Como queriendo menospreciar, queriendo despreciar la promesa de Dios, las profecías de Dios y aún las señales que se están cumpliendo alrededor de todo el mundo. Y hoy podemos encontrar dos posturas antagónicas, dos posturas contrarias. Por un lado, la gente que dice, no, siempre ha habido señales, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido todo esto. O sea, no es algo nuevo. ¿Por qué alarmar a la gente con situaciones que siempre han existido? Es una postura. Y aquí nos habla el apóstol Pedro desde el año 67 que esto iba a acontecer en los posteros tiempos, donde habría gente que iba a menospreciar los acontecimientos que se estarían dando a nivel internacional, a nivel mundial. Pero también podemos encontrar la otra tendencia, el lado opuesto, que es gente que aprovecha momentos de crisis, momentos de situaciones difíciles y duras, para decir, el Señor viene y le ponen fecha. El 13 de agosto, el 13 de octubre, el 18 de noviembre. Entonces toda la gente comienza a alarmarse y a prepararse porque ven que va llegando el día de octubre. Y así mucha gente ha aprovechado situaciones como estas para empezar a establecer fechas, establecer días y a decir es que va a venir, es que va a acontecer. Y como el año pasado, recordarás que en el mes de junio o julio había gente que decía que se aproximaba el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Que decían que venía un meteorito, un asteroide que iba a golpear sobre la tierra y que iba a traer un gran tsunami y que iba a destruir a la humanidad y que la NASA lo sabía y que la NASA lo estaba ocultando. Estaba ocultando que venía el asteroide y que se aproximaba una situación terrible sobre la tierra, y establecieron días, dieron fechas. Y sabes que muchos predicadores y aún evangelistas internacionales empezaron a abrazar esta postura y a predicarla. Sí, Dios ha revelado que viene en el mes de julio y en el mes de junio y en el día 23 y en el día 22, y empezaron a establecer fechas aseverando que se acababa el mundo. La palabra de Dios dice, el día y la hora nadie lo sabe, y vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón? Llega de forma inesperada, llega de forma súbita. De pronto oirán el grito, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Velad, dice el Señor, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Nos llama a velar. Jesús no dijo, ni el Hijo del Hombre sabe. Está reservado solamente al Padre. Obviamente él hablaba como hombre, el Hijo del Hombre. Son dos posturas opuestas, dos posturas antagónicas, y ambas son nocivas. Por un lado, la postura de menospreciar lo que pasa y decir, no pasa nada, siempre ha existido, siempre ha habido. No se alarmen, no acontece nada. Y la postura opuesta, pero también destructiva, es aprovechar circunstancias para poner fechas, para poner días y para traer como una situación de euforia en la gente. Y de pronto cuando llega la fecha, ¿qué acontece? Pues que la gente se desanima. Y la gente dice puras mentiras, puros engaños. No es cierto. Y empiezan a dudar, desgraciadamente, de la palabra de Dios. Cuando fue el hombre el que erró, el que se equivocó.
En el año pasado, en los meses de junio, julio, no recuerdo cuál fue el día exacto, en el cual había varios evangelistas que profetizaban que venía un asteroide y que iba a traer un tsunami y que el mundo iba a terminar y que venía un caos y que la NASA lo estaba ocultando, etcétera, etcétera. Y hubo predicadores en México que lo estaban compartiendo. Hubo predicadores internacionales que lo hicieron, gente de Puerto Rico, gente de Argentina, gente de Estados Unidos, y se unieron para decir, sí, es que Dios está hablando por sus profetas y va a venir algo, y daban fecha, etcétera. Y ¿sabes algo? Que hubo gente, y aún gente conocida, que al escuchar esto, dejaron trabajos, dejaron escuelas, dejaron casas, se fueron a un cerro porque estaban esperando a que llegara el meteorito, el tsunami, etcétera. Y sobre todo fue un grupo de personas que viven en la costa. Entonces por eso se fueron a un monte, porque ellos pensaban que venía un asteroide y que iba a traer un tsunami, y que el tsunami obviamente iba a barrer con todas las localidades cercanas a la costa. Entonces dejaron su trabajo, dejaron sus casas, dejaron sus ganados, dejaron todo, salieron de sus negocios y se fueron al cerro. Y se fueron allá al cerro varios días antes a esperar el día que los profetas habían dicho que iba a venir el asteroide. Y bueno, se acercó el día y amenazaban a aquellos que no lo hacían. Y amenazaban a las familias y le decían, rebelde, eres un rebelde, no oyes la voz de Dios. Y se fueron para allá. Y de pronto llegó el día. Y pasó el día. Y no pasó lo que ellos esperaban. Y se quedaron allá arriba en el cerro. No, es que va a llegar. Y se pusieron ahí a clamar y a gritar y a imprecar y a interceder. Hay una cabaña que rentaron y hasta la gente que estaba ahí cerca llamaron a la policía. Se espantaron de los gritos y los gemidos y todo eso. Y bueno, llegó la policía ahí a investigar y se dio cuenta que era gente que estaba esperando a que llegara el asteroide. Y bueno, fueron pasando los días y de pronto uno se regresó a su casa y luego otro. Y luego otro. Y hoy día todos están otra vez en sus casas. Son dos posturas opuestas que llegan a acontecer. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que Dios mismo profetizó que en los postreros tiempos habría gente burladora que diría, no pasa nada, no te alarmes, no va a acontecer. Pero igualmente habrá gente que aprovechará estas circunstancias para provocar un ambiente incorrecto y establecer fechas, días y horas. ¿Por qué lo comento? Porque es importante estar con cuidado. Es importante estar con cuidado y es importante tener una actitud adecuada para poder estar aguardando la venida de nuestro Señor. Yo te digo algo, Jesucristo viene pronto. Pero ¿sabes algo? Esta aseveración ha sido algo que ha acompañado a la iglesia cristiana en todas las etapas. De hecho, tú lo ves con Pablo, lo ves con Pedro, lo ves aún en el Apocalipsis, que termina el apóstol Juan diciendo, aquí yo vengo en breve, le dice Jesús a él. Y él dice, sí, ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Es decir, ha sido un fundamento en la historia de la iglesia cristiana a través de todas las épocas. Pero conforme han ido pasando los tiempos, las señales, amado, se van cumpliendo de una forma más clara. Y por ello hoy, más que nunca, debemos estar preparados. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y no porque le pongamos un día y una hora, sino porque lo dice la Escritura. Y la iglesia es importante que viva cada día con la conciencia de que el Señor viene pronto por su pueblo. En una ocasión un hombre llegó a un jardín hermoso allá en Europa
Y cuando llegó y entró al jardín, lo encontró impecable, podado, cortado, los árboles todos bien cortaditos, el pasto, todo en su lugar, todo podado, ordenado, rastrillado, limpio, y un jardín precioso. Y le dijo este hombre al jardinero: oiga, qué hermoso tiene este lugar, lo felicito. Seguramente el dueño de este lugar ha de estar feliz, porque lo tiene precioso. Y le dijo el jardinero: en realidad el dueño tiene muchos años que no viene. Oiga, pero lo tiene hermosísimo, pareciera que el dueño viene cada semana aquí a verlo. Y él dijo: no, tiene años que no viene. Y le dijo el visitante: oiga, pero lo tiene tan impecable y precioso que parecería que el dueño va a llegar mañana. Y le dijo al jardinero: no, pudiera llegar hoy. Pudiera llegar hoy. Y por eso está así impecable, porque hoy pudiera llegar. A pesar de que habían pasado años y no había ido a aquel lugar, el jardinero lo tenía preparado por si en ese día el dueño llegaba. Esa es la actitud de la iglesia ante el retorno de Cristo. Vivimos cada día con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que estamos de paso. Y aún si el Señor no llegara el día de hoy, quizá yo el día de hoy no llegue a mi casa, porque no tenemos comprada la vida, no tenemos asegurada la vida, y debemos vivir cada día preparados, porque hay eternidad delante de nosotros. Pero sí es importante mencionar que dice el apóstol Pedro, y volvemos a poner el verso 9 del capítulo 3 de segunda de Pedro 3:9, dice el apóstol: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No la retarda, sino que es paciente, porque Dios se ha esperado, porque Dios ha sido paciente. Dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios es paciente, porque está dando tiempo de que esta humanidad se vuelva a Él, de que esta humanidad se arrepienta, de que la gente le reconozca, de que la gente deje sus pecados, de que la gente se humille delante de Él y de que la gente esté preparada, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres sean salvos. Por eso Dios ha sido paciente. ¿Cuál es la actitud en la cual la iglesia debe esperar al Señor? La iglesia debe esperar al Señor cada día consciente de que el Señor puede llegar en cualquier momento, pero eso no me va a llevar a descuidar mis obligaciones. No porque esté esperando al Señor, pues no trabajo y no salgo de mi casa y me quedo ahí en mi cuarto orando y leyendo la Biblia por si el Señor viene y que me encuentre orando y leyendo la Biblia. No, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse. Tienes un negocio, atiéndelo. Tienes que estudiar porque estás quizá estudiando, no sé, la preparatoria, una carrera. Adelante, sigue preparándote, pero hazlo con la conciencia de que puede ser truncada en cualquier momento por la venida de Cristo. O sea, no nos va a llevar esto a no trabajar, a no estudiar, a no atender mi negocio, a no salir, a enclaustrarme y a no hacer nada esperando la venida de Cristo. No, voy a ser diligente, voy a ser responsable. Soy padre de familia, eres madre de familia, eres un hijo, eres un estudiante, tienes un trabajo, eres un empleado, tienes un negocio, etcétera. Trabaja, atiéndelo, prepárate, pero hazlo cada día con la conciencia de que estamos aquí de paso y de que el Señor puede llegar en cualquier momento. El Señor puede llegar en cualquier momento. Y si el Señor llega, que nos halle preparados, que nos halle listos, que nos halle con la actitud adecuada.
Pero el día del Señor, verso 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No retarda su promesa el Señor. Y todo va a ser consumido. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Ahora que hubo el sismo, hubo personas que habían invertido mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo en ciertos fines, y todo se derrumbó. Todo se vino abajo. Todo lo perdieron en un solo día. Todo. Amado, cuando estamos viviendo y trabajando para lo terrenal nada más, y tenemos los ojos puestos en esta vida y en este mundo, y no pensamos que estamos de paso. Sí, hay que trabajar, sí hay que estudiar, sí hay que enfocarnos a las obligaciones, pero viviendo cada día con la conciencia de que hay vida eterna, de que somos transitorios, de que somos pasajeros y que nuestros tesoros no están aquí en la tierra, sino en los cielos. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Escritura. Que allá puede estar nuestro tesoro. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo se va a deshacer, todo se va a acabar, nuestras propiedades, nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestro cuerpo, todo se va a acabar, se va a deteriorar, va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que nos invita el apóstol Pedro es a caminar de una manera santa, a caminar de una manera piadosa. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, fíjate, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Debemos apresurarnos. Debemos apresurarnos. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Semanas atrás hablábamos de las señales, ¿te acuerdas? Y hablábamos del eclipse y cómo atrajo la atención de todas las redes sociales y batió récords en seguimiento de algún evento en redes sociales. Y de pronto no fue solamente el eclipse, sino que se dieron otras situaciones inesperadas. Lucas capítulo número 21, verso 10. Lucas 21, 10. Cómo el mundo va cambiando. Es Jesús hablando acerca de las señales previas a su retorno. Y dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La palabra de Dios profetiza grandes terremotos en diferentes lugares. La Biblia lo dice y se está cumpliendo. Días atrás se conmemoraban los 32 años del terremoto en la Ciudad de México. El 19 de septiembre. Ese día en el cual aquellos que tenemos más de, 35, 38, 40 años de edad, nos acordamos claramente de esa época. 32 años de que aconteció. Yo era un adolescente y recuerdo el 19 de septiembre de
1985. Y me acuerdo más de la fecha porque yo cumplo años el 20 de septiembre y nadie me felicitó ese día. Todo el mundo estaba de luto y ni nos acordamos de que cumplí años. Y bueno, pues siempre me acordaba, 19 y 20 de septiembre. Y bueno, se cumplían 32 años de que había acontecido ese evento que dejó a miles de personas muertas en la Ciudad de México. Y aquellos que lo recuerdan, fueron días de luto. Cuando se cayó ese edificio Nuevo León, en Tlatelolco, un edificio impresionante que se vino abajo. Cuando se cayó Televisa, cuando se cayó el Hotel Regis, cuando se cayó el edificio de las costureras, cuando miles de personas gemían entre los escombros el 19 de septiembre. Y el 20 de septiembre vino una réplica en la noche y la gente decía que los gemidos se ahogaron porque todo se aplastó y mucha gente murió. ¿Cómo no recordarlo aquellos que lo vivimos? Y días atrás, el 19 de septiembre, conmemorando el 32 años, el 32 aniversario de aquel día, y preparando todo un simulacro a nivel estatal y en varios estados, se invitó a varios estados a participar y muchos dijeron no participo, entre ellos Morelos y otros más que dijeron no queremos participar. Y bueno, pues se hizo el simulacro a las 11 de la mañana. Y decían por ahí los reporteros, hoy México es otro. Hoy nos hallamos en una condición diferente y preparados, con una cultura distinta y con una madurez como población. Y a las 11 de la mañana fue el simulacro. 2 horas después venía el terremoto. Otra vez visitaba un terremoto a la Ciudad de México y a varios estados, dejando otra vez a nuestro país enlutado, en luto. Jesús lo dijo, habrá terremotos, grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá temor, terror y grandes señales del cielo. Y en días pasados, el eclipse que dejó impactada a la humanidad, y después de eso vinieron huracanes que barrieron con diferentes ciudades y estados importantes como el estado de Texas, la ciudad de Houston en Estados Unidos, la cual quedó anegada, de lo cual hablamos también aquí. Parte de la ciudad es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y quedó debajo de las aguas. El país más poderoso, el país con tecnología, el país con muchos avances, el país que puede predecir un evento climatológico días antes, no pudo frenar una de las peores devastaciones que ha habido en la historia de Estados Unidos, y la peor en el estado de Texas. Y días después venía otro huracán sobre Miami. Y de pronto, aquel país que no hablaba de Dios, y cuando vino el eclipse días antes, no citaron a Dios, no hablaron de Dios. La televisión y los medios de comunicación y la NASA publicó el eclipse, pero nadie habló de Dios. No se citó a Dios. Dios era el gran ausente. Pero cuando empezaron los huracanes, ahora sí el presidente de Estados Unidos convocaba a la nación americana a un día de oración y de ayuno. Ahora sí se acordaban de Dios. Ahora sí citaban ahí el libro de Crónicas que dice que si mi pueblo se humillare y se convirtiere y dejare sus malos caminos y se arrepintiere, yo oiré desde los cielos y oiré su oración y sanaré su tierra. Ahora sí se acordaron de Dios y empezaron a proclamar ayuno y oración. Y ahí estaba el presidente Trump firmando un documento llamando a la Unión Americana a orar y ayunar un domingo. ¿Cómo cambió el panorama de un día para otro? ¿Cómo cambian las cosas? Señales en los cielos.
Y de pronto un huracán y otro huracán, y nuestro país rodeado por 3 huracanes. Y lo comentábamos, como aún había algunos caricaturistas que hacían bromas de lo que estaban viviendo en Estados Unidos. Y los mexicanos se reían ahí de que el muro y que estaban inundados allá y mofándose de la tragedia que estaban viviendo. Pero nadie sabía que teníamos los días contados para que nos tocara a nosotros. Porque venía el terremoto. Y bueno, ahora le tocó a nuestro país estar de luto. Una situación muy dolorosa, muy crítica, muy triste. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas 21, 25. Es Jesús el que está hablando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramío del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice aquí Lucas, cuando estas cosas, citando a Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por los suyos. Pero es importante también que seamos sobrios, que seamos sensatos para poder enfrentar estos tiempos. Definitivamente se ven señales, se ven terremotos, se ven huracanes, se ven tsunamis, se ven eclipses, se ven señales de diferentes tipos y hay que estar preparados. Pero tengamos cuidado con aquellos que en las redes sociales están diciendo, dentro de 48 horas viene un megaterremoto de 10 y empiezan, no, es que va a venir esto y viene lo otro y las redes sociales. Cuidado. Y que el sismológico de la UNAM está diciendo que viene. Cuidado. Seamos cuidadosos. Porque a veces también son gente amarillista que está aprovechando el entorno para poder generar un clima de tensión o de protagonismo de ellos mismos. Qué importante es que podamos estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo y que podamos prepararnos para estar preparados, para estar listos, para estar en la actitud adecuada como iglesia. Días atrás el hermano Zúñiga compartía aquí la parábola de las 10 vírgenes y hablaba acerca de la importancia de estar listos para la venida del Señor. Y juntamente con esta parábola, Jesucristo habló de otra parábola, si me acompañas al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Mateo en el capítulo 25, en el verso 31. Es otra parábola de la cual podemos aprender y prepararnos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos estaremos delante del Señor Jesucristo en aquel día. Nadie podrá huir. Ricos, poderosos, magnates, políticos y gente sencilla, profesionistas, obreros, trabajadores, todos vamos a estar delante del Señor. Reunirá delante de él a todas las naciones.
Todos vamos a estar en ese día. Y dice la palabra que habrá dos multitudes, una a la derecha y otra a la izquierda. Y los presentes estaremos en una multitud o en otra multitud. No hay lugares intermedios. Estaremos en una o en otra. Y Jesús dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Habla de las ovejas a la derecha. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es dócil, una oveja es obediente, una oveja es humilde, una oveja sigue al pastor. Los cabritos son los de la izquierda. ¿De qué habla un cabrito? Habla de rebeldía, habla de dureza, habla de necedad, habla de obstinación, habla de un corazón insensible a la voz del pastor. ¿Cómo estamos siendo ante la voz de Dios? ¿Cuál es tu actitud ante el llamado de Dios para con tu vida? Porque yo sé algo: Dios te ha estado buscando, Dios te ha estado llamando de diferentes formas. Aún el día del terremoto, quizá tú mismo hablaste con Dios, clamaste a Dios, viste la muerte cerca, sentiste algo en tu corazón y fuiste sensibilizada o sensibilizado. Pero ¿cómo estamos reaccionando ante el llamado de Dios? ¿Ovejas o cabritos? Las ovejas habla de docilidad, habla de humildad, habla de disposición de escuchar la voz del pastor y caminar detrás de él. Cabritos nos habla de rebeldía, de obstinación, de dureza, de necedad. Y dice la palabra que Dios, Jesús, separará a las ovejas de los cabritos. Entonces el rey, verso 34, dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le dirá a los de la derecha, a las ovejas, dice la Biblia: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amado, este tiempo es un tiempo en el cual la iglesia verdadera es importante que esté brillando. Y aquí la palabra de Dios nos habla de la actitud que va a haber en la iglesia por la cual Cristo viene. Es una iglesia misericordiosa, es una iglesia que ama a su prójimo, es una iglesia que está preocupada por los demás, es una iglesia que está sensible al sufrimiento de la gente que está a su alrededor. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y no solo como iglesia. Yo hablo en lo individual. ¿Qué estás haciendo ante el sufrimiento que hay a tu alrededor? ¿Cómo estás procediendo? Gracias a Dios que a raíz del terremoto que hubo el 19 de septiembre, mucha gente se levantó para hacer misericordia. Mucha gente se levantó para ver por el prójimo. Pero es importante que esto sea no solamente algo fugaz, algo ocasional, algo momentáneo, algo como una llamarada de petate, que de pronto nace la solidaridad en el pueblo y de pronto todo se pierde, se olvida, sino que pueda ser un estilo de vida, que pueda ser algo común y cotidiano en nuestra forma de conducirnos y de caminar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? Creo que es un buen momento para que podamos brillar como iglesia, que podamos preocuparnos por la gente que está a nuestro alrededor. El domingo compartía
la parábola del buen samaritano, que habla acerca de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca de mí, el que está próximo a mí. Qué importante es que podamos ser sensibles y que le digamos: Dios, puedo hacer algo por alguien que está padeciendo a mi lado y que está sufriendo por lo que está aconteciendo. ¿Puedo yo hacer algo por esta gente? Que pueda haber esa sensibilidad de nosotros y que le digamos: Señor, muéstrame con quién, muéstrame dónde. La congregación de Zaragoza y otras congregaciones fueron a hacer misericordia a diferentes lugares. Salieron a hacer misericordia a Morelos, a Puebla. Hay un viaje programado para Oaxaca. Se fue a la delegación de Xochimilco. ¿Y sabes algo? Gloria a Dios que sucede. Pero platicábamos con los hermanos días pasados y decíamos: es bueno ir allá, es bueno apoyar a la gente que está sufriendo, pero no hay próximos, no hay prójimos que están padeciendo. Y veíamos que muy cerca de la congregación de Zaragoza había una unidad habitacional en la cual varios edificios quedaron dañados y la gente está el día de hoy viviendo en un parque porque no pueden habitar sus casas. Y está bien ir a Morelos, está bien ir a Xochimilco, está bien ir a Puebla, está bien ir a diferentes lugares. Gloria a Dios si se puede ir. Pero como iglesia, qué importante es atender la necesidad de aquellos que están próximos a nosotros. Este ejemplo lo pongo para que tú puedas aplicarlo a tu vida y le digas: Dios, ¿dónde está mi prójimo? ¿Dónde está la gente a la cual yo pueda apoyar? Señor, indícame qué es lo que yo puedo hacer por la gente que me rodea, Señor. Yo quiero brillar, yo quiero ir y hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. La palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Son los misericordiosos los que van a alcanzar misericordia. Pero dice la palabra de Dios que de pronto le habla a la multitud que está a su izquierda y les dice, verso 41, entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Biblia habla de castigo eterno. ¿Qué significa eternidad? Significa algo que va a estar constantemente sin final. Y habla de castigo eterno. Debe ser algo espantoso, debe ser algo horrible. Castigo eterno. Y Jesús habló de esto. Y mucha gente dice: no, la palabra de Dios no habla de sufrimiento, Dios no castiga. Aquí lo vemos en la Biblia. Es Jesús hablando del castigo eterno. ¿Cuánta gente ha pasado a la eternidad sin haber estado preparada? Y hoy ha entrado al castigo eterno. Pero la palabra de Dios también nos habla de vida eterna. Y vida es el término zoe, que nos habla de una vida espiritual, eternamente con Dios. Vida eterna. Hay vida eterna delante de nosotros. Y es lo que Dios quiere para con cada uno de los presentes. Vida eterna. Pero hay dos tipos de vida: aquellos que viven para sí, aquellos insensibles al sufrimiento del prójimo,
Aquellos que no piensan en los demás, aquellos que solamente piensan en uno mismo, en mí, en mis deseos, mis metas, mis proyectos, el egoísmo, y no piensan en los demás, no se preocupan por los demás, no sufren con los demás. Y dice la palabra de Dios que estarán a la izquierda de Jesús y les dirá: porque tuve hambre, sed, estuve sediento, forastero, enfermo, desnudo, en la cárcel, y no viste por mí. Ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? Y Él dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y es cierto, vivimos en una época en la cual hay mucha gente allá afuera que no tiene necesidad genuina, que son gente irresponsable, floja, malvivientes, que no quieren trabajar, que están con la mano extendida cuando tienen la posibilidad de trabajar, que piden para drogarse, que piden para poder estar quizá manteniendo su estilo de vida incorrecto, inapropiado, su vicio, su vida de irresponsabilidad. No me refiero a eso. Me refiero a gente que realmente está padeciendo, que está sufriendo, que el día de hoy merecen ser ayudados, apoyados, orar por ellos, poner tu hombro, extender tu mano. Quizá digas: no tengo mucho que dar. Quizá no puedas hacer, ni yo pueda hacer mucho por todo el mundo, pero quizá por uno, o por dos, o por tres lo podemos hacer. Que podamos ser sensibles al sufrimiento de la gente que está a nuestro alrededor, que pueda ver esto en nosotros. La palabra de Dios nos dice que los de la izquierda será gente que es señalada como cabritos, que habla de rebeldía, de dureza, pero también habla de insensibilidad, de falta de amor. Y Jesús dijo: en esto serán conocidos mis discípulos, en el amor que tengan para con Dios y en el amor que tengan para con el prójimo. Esta será la señal de la iglesia verdadera: el amor, el amor, el amor a Dios, el amor entre los hermanos, el amor al prójimo, el amor al que sufre. El amor es la señal que va a marcar a la iglesia por la cual viene Cristo. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús le dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno. Son palabras de Jesús. Amado, el día de hoy no se predica de esto, no es algo popular, es algo que incomoda, pero es algo que está en la Biblia. Y Jesús habló de eso y le dice: apartaos de mí, al fuego eterno. Dice: preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios no lo preparó para el hombre, no lo preparó para ti, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero mucha gente va a ir a parar a ese lugar por la rebeldía, por la necedad, por la obstinación, por la dureza, por la falta de amor, por la falta de compasión, por la falta de misericordia. Que el Señor pueda hacernos entender lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. Amados, son tiempos del fin. Es importante que estemos purificándonos. Como decía el apóstol Pedro: ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurándonos para aquel día? Preparándonos con prisa, diciendo: se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Señor, mis hijos, Señor, mis padres, Señor, mis hermanos, Señor, mis vecinos, Señor, la gente que amo, Señor, con prisa. El tiempo está corriendo, el secundero se va acabando, la arena está cayendo en el reloj de arena y van quedando pocos granitos. Es tiempo de apurarse, de prepararse, de alistarse. Como lo veías, como se estudiaba en la parábola de las 10 vírgenes. No hay tiempo para preparativos de última hora.
No hay tiempo para cuando se oiga el grito, allá viene el esposo, salir a recibirle, empezar allí entonces a conseguir aceite, a querer prender tu lámpara. No hay tiempo ya para eso. Ahorita es el tiempo de consagrarnos. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios. Ahorita es el tiempo de santificarnos. Ahorita es el tiempo de doblar rodillas por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por los primos, por los tíos, por los vecinos, por la gente que amamos. Ahorita es el tiempo de pelear por ellos, de buscarlos. Ahora es el tiempo que podamos aprovecharlo. Porque sabes algo, el Señor va a llegar como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, cuando la gente no está preparada. Amado, mientras más pase el tiempo y mientras más se acerque la venida de Cristo Jesús, tú vas a ver que vienen situaciones difíciles sobre esta humanidad. ¿Cuántos vieron lo que pasó apenas en Estados Unidos, en Las Vegas? Un concierto, ahí estaba la gente en un concierto de música country, familias enteras ahí reunidas en Las Vegas, una ciudad que es dedicada al juego, a jugar ahí al azar, a ganar dinero. Hay casinos, hay prostíbulos, es una ciudad que no duerme. Ahí estaban miles de personas en una plaza importante de Las Vegas, en un concierto de música country, cuando de pronto un hombre trastornado de la cabeza se subió a un hotel que estaba allí y desde el hotel comenzó a disparar y a disparar y a matar a las personas. Y las escenas son espantosas. Como la gente corría despavorida, como caían heridos. Y en segundos había más de 50 muertos tirados en el piso y cerca de 500 personas heridas. Veías ancianos corriendo, veías a niños corriendo. Y tú dices, este es el mundo que el día de hoy estamos viviendo. Un mundo en el cual se está cosechando lo que el hombre ha sembrado. La violencia, la maldad. Sí, ahora no estaban viendo una serie de acción. Ahora les tocó vivirla y sufrirla en carne propia. Ahí están disfrutando de las balas, de los balazos, de las muertes. La televisión todo el tiempo bombardeando eso. Ahora sí les tocó vivirlo. Eso es lo que ha sembrado esta sociedad y lo que está cosechando. ¿Qué nos espera el día de mañana? La palabra de Dios nos dice que vienen días difíciles. Vienen días de oscuridad. Guerras, pestes, terremotos, señales en los cielos, apostasía, el engaño religioso. No se predica más el evangelio. Apostasía, amado. Pero Dios nos habla porque quiere que nos preparemos. Quiere que estemos listos. Quiere que estemos preparados para el día del Señor. ¿Por qué no terminamos una vez más abriendo la Escritura? En el verso 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Con este pasaje empezamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No se tarda, ya viene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor está permitiendo el día de hoy que haya vida, es porque quiere que la gente se arrepienta. Tú podías escuchar el testimonio de toda la gente que vivió el sismo y de aquellos que fueron rescatados.
Todos decían, me puse a orar, me puse a clamar a Dios, me puse a gemir a Dios y oraba y le pedía a Dios. Y la gente afuera orando, y la gente afuera de rodillas, y la gente se acordaba de Dios. Dios, a través de este tipo de eventos, permite que la gente se vuelva a Él, que la gente se arrepienta, que la gente le entregue su corazón. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche va a llegar. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no consagrarte? ¿Cómo no arrepentirte? ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no santificarte? ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no cambiar? Es la oportunidad que Dios nos da y que le da a la humanidad. Yo te digo algo. Es tiempo de orar por la gente perdida. Es tiempo de predicar. Es tiempo de hacer misericordia. Es tiempo de santificarnos y consagrarnos. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo para que podamos brillar como iglesia y nuestras lámparas puedan estar encendidas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y meditamos en nuestro lugar? Cierra tus ojos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? ¿Qué pasaría si el día de hoy el Señor viniera? Toma con seriedad la palabra. Oh Dios, te urge, vuélvete a mí. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Conságrate. Búscame. Santifícate. Pelea por los tuyos. Pelea por tus hijos. Pelea por la gente que amas. El tiempo se está acabando. El tiempo se está agotando. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos luchar. Hoy podemos prepararnos. Hoy Dios está hablando. Nos habla. Que podamos oír su voz. Y que podamos aprovechar el llamado de Dios. Es el Señor. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús.
Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario, no a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz. Es tiempo de prepararnos, tiempo de consagrarnos. Si tú sabes que tu vida no está bien delante de Dios, no pierdas más el tiempo. Arréglala con Él. Habla con Dios. Ríndele tu corazón a Él. Pídele perdón. Conságrate a Él. Cambia tu vida. Cambia tus caminos. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así vendrá el Señor. Hoy Dios te dice, vuélvete a mí. Hoy Dios te dice, conságrate, santifícate. Preocúpate por la gente que te rodea. Ama. Ama. Ámame con todo el corazón, mente, fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, te dice el Señor. Es tiempo de amar. Es tiempo de consagrarnos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Que podamos tener oídos para oír. Que puedas tener oídos para oír, que puedas darle seriedad a la palabra, que puedas tomar decisiones, que puedas rendir tu vida a Cristo. Y si ya la rendida, que te consagres más, que te santifiques más, que aproveches el tiempo, que vivas con la conciencia de que hay urgencia por la eternidad que hay delante de nosotros. Amado, un día esto se va a acabar. Un día esto se va a acabar. Y si has caminado con Dios y le has servido, te darás cuenta
que tomaste la mejor decisión. Pero si no lo hiciste, y llega el Señor o te halla la muerte, te habrás dado cuenta que tomaste la peor decisión en tu vida, porque has pasado a la eternidad sin estar preparado. Hoy Dios nos habla con urgencia y nos dice: es tiempo de volverte a mí, es tiempo de consagrarte, es tiempo de rendirme, de rendir tu corazón a mí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, Señor, nos alertas y nos adviertes por amor a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando en cada uno de los presentes, Señor, aún después de salir de aquí, Señor. Y que confirmes la palabra en las vidas, llevándonos cada día más cerca a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.